cada consola de videojuegos y cada generación de consolas tiene un personaje que los identifica dentro de muchas sagas. Los juegos del NES tuvieron a Super Mario como principal objetivo y que fue uno de los personajes más alabados hasta la fecha de los videojuegos. Cuando llegó PlayStation, creo que el mejor ejemplo de esto fue Crash Bandicoot. Luego cuando llegó la Play 2, fue Kratos de God of War. Y cuando llegó la Xbox, ¿cuál fue el personaje que representó a toda la franquicia, a toda la gente que trabajaba detrás de la consola? Nada más y nada menos que Master Chief, uno de los personajes, o más bien el protagonista de una saga de videojuegos que llegaría a convertirse en la favorita de muchos gamers y comenzaría un reinado un tanto dispar entre varios títulos que sacaron bajo el nombre de Halo. A lo largo de los tiempos, dentro del mundo de los videojuegos, han surgido varias sagas de ciertos juegos que se han hecho notar y sobresalir del resto. Claro, algunas tardan mucho para ello, pero otras ascienden de una manera bastante rápida, como fue el caso de Halo, que pertenece a un género donde hay más audiencia actualmente, que es, claro, los gatilleros o los shooters. Halo comenzó como cualquier proyecto normal, un simple juego de ciencia ficción con disparos en primera persona que intentaba completamente mantener al espectador al borde del asiento durante una historia bélica galáctica memorable. Claro, no puedo decir que Halo sea una trayectoria tan memorable, al menos en su primer juego, pero debo admitir que fue algo que revolucionó un tanto la forma de jugar este tipo de juegos. Si bien no es nada del otro mundo su sistema, Halo comenzó en el año de 2001 con un impresionante modo de juego, gráficos muy bien definidos. En su tiempo, claro está, era cuando Microsoft comenzaba a tomar el lugar que Sega había dejado después de que su consola Dreamcast los llevaran a la decisión de dejar de hacer consolas de videojuegos y dedicarse solamente a producir juegos como tales. Yo en lo personal debo admitir que Halo lo jugué en el tiempo de apogeo. Era un juego bastante entretenido con un multijugador interesante en el que todos queríamos jugar. Era entretenido, divertido en verdad matarse con tus amigos en el modo multijugador o también jugar la historia, que a pesar de lo que ya dije, la historia a mi gusto del primer Halo es un poco floja, pero no mala, ya que es una introducción a todo este mundo que pronto se irá expandiendo desde videojuegos hasta películas animadas e incluso cómics y libros. Y no fue mucho tiempo el que se necesitó para que se decidiera hacer una secuela directa de este juego y por qué no expandir un poco más el mundo de Halo para los videojugadores más allá de la consola. Así que surgieron una serie de cómics, una serie de libros e incluso unas guías de supervivencia dentro de los mundos de Halo. Un ejemplo claro es el libro Bestiarium, que hace una referencia a todo lo que vamos a ver explorando estos pequeños mundos. La verdad, Halo fue un boom en su momento que hizo que se expandiera y creara una de las franquicias más importantes de los últimos años dentro de las consolas. Mientras que Sony tiene God of War y Nintendo sigue con su plomero, Xbox logró hacer lo que no pensaban hacer tan fácil. Logró crear una mascota para su compañía con uno de sus primeros juegos y a su vez así crear un legado para varios videojugadores que llevaría más de 3 secuelas. No estoy seguro cuántas vayan a ser realmente, pero Halo fue algo tan importante en su tiempo que hasta la fecha sigue sacando mercancías. Con la salida de Halo 2 llegó una nueva visión a la franquicia. Si bien el primer juego había tenido mucho éxito y se había ganado miles de seguidores, Halo 2 solo hizo que la cosa creciera aún más. Las gráficas eran estupendas. Realmente sentías que estabas en un nivel muy avanzado en cuanto a las gráficas de otros juegos de combate que habías tenido a lo largo de la consola. La jugabilidad era perfecta, el multijugador se había acomodado de cierta forma que había mejorado lo que el primer Halo había tenido de fallas. Realmente mejoró muchas cosas, incluso se puso de moda con este juego hacer los paquetes de expansión que se podían comprar en disco o en Xbox Live para modificar los mapas y tener mayor libertad en cuanto a la hora de jugar en multijugador con tus compañeros. Realmente era algo impresionante
Y algo que voy a agradecer mucho de este juego es que pusieron el clásico estilo de jugar con 2 armas a la vez. Oh sí, ¿quién no recuerda esas tardes de reta en la que usabas 2 aguijoneadores para acabar con tus amigos y conseguir la victoria? O, ¿por qué no?, hacer intercambio de armas para ver cuánta destrucción podías armar con 2 armas diferentes a la vez. La verdad, Halo 2 hasta la fecha sigue siendo para mí el juego de Halo definitivo, porque realmente fue el que mejor supo explotar toda su capacidad. Lamentablemente las secuelas que siguieron después trajeron pequeñas desgracias a la franquicia. Los cómics siguieron saliendo, los libros también, y a su tiempo la Xbox quedó en el pasado, ya que Microsoft empezaba a tener su nueva gran consola. Después de un largo periodo, por fin llegaba a las manos de varios gamers de todo el mundo la Xbox 360, y con ella llegaría una promesa de varios juegos que se convertirían en leyendas tales como Gears of War, Assassin's Creed y más. Pero uno de los juegos más esperados era el retorno de Halo en una nueva consola, Halo 3. Lamentablemente, a la hora de que Halo 3 salió al mercado y la gente lo empezó a jugar, nos dimos cuenta de que el juego no había sido tratado con el mismo cariño que se había tratado Halo 2. Las gráficas se veían bien, pero no superaban nuestras expectativas, o al menos los de la mayoría. El sistema de juego estaba bien, pero el multijugador tenía muchos fallos, y eso fue uno de los principales problemas de Halo 3. También se encontró el problema de que nos habían quitado la posibilidad de usar 2 armas a la vez. Una cosa que había sido muy innovadora en su tiempo, había sido desechada simplemente para darnos un nuevo estilo de ataque, que era cuerpo a cuerpo con los mazos que nos otorgaron en esta ocasión. El Master Chief se veía bien, pero se sentía extraño de cierta forma. Realmente el juego no era lo que esperábamos y pasó sin pena ni gloria para muchos. Fue la primera caída que Bungie nos dio sobre la historia de Halo. Si bien aquí terminó la primera parte de la saga de Halo, nos dimos cuenta de que se complicaba un poco la cosa para la franquicia, ya que nos habían dado un supuesto final definitivo de lo que sería la saga. Ahora, ¿qué podía hacer Bungie para mantener viva su franquicia? Posiblemente precuelas, que era lo que todos esperábamos y que básicamente fue lo que hicieron. Pero antes de que llegaran las precuelas, hubo un capítulo un tanto oscuro llamado Halo Wars. Primero que nada, Halo Wars no fue parte de la empresa Bungie. Este fue un pequeño experimento que se hizo para comprobar cómo funcionarían los juegos de estrategia dentro del mundo de Halo. Y debo admitirlo, Halo Wars es un muy buen juego, pero dentro de su género, lo único que le encuentro falla es que el juego no era para que se hiciera en una consola. Realmente, cuando juegas Halo Wars, sientes que estás necesitando más bien una computadora que el poder de una consola. Se desperdiciaron muchas cosas de la consola solo por hacer el juego de esta manera. Y claro, creo que lo único que valía la pena estarlo jugando ahí era tener los hermosos videocinemas que nos ponían después de cada misión y iban formando la historia. Halo Wars, repito, es un juego bueno, pero realmente es un tanto decepcionante a la hora de saber que estás jugando una videoconsola y sientes que estás jugando Age of Empires. Realmente fue uno de los tropezones de Halo que hasta la fecha no puedo olvidar aún. Después llegó otro intento para salvar la franquicia llamado Halo ODST, un juego que prometía mucho, pero que te ponía esta vez no en lugar del Master Chief, sino en uno de los soldados de la rebelión contra el Covenant. La verdad, la premisa podía estar interesante, pero realmente a la hora en que juegas el juego, te das cuenta de una triste realidad. La historia era mala, los gráficos estaban bien, pero la jugabilidad era lenta, eran bastante pésima en ratos. Y creo que realmente lo único para lo que sirvió este Halo fue para demostrar qué tan hijo de la chingada eres para jugar, porque no tenías escudo como en los otros Halos. Aquí era, te disparan, cuidadito, te puedes morir en cualquier momento. Eso fue lo único bueno que tuvo Halo ODST, ya que el multijugador fue un asco, el live
fue también bastante malito. La historia nada más te ponían en lugar de un soldado, terminabas una misión y te regresaban al inicio y te ponían a ver todo desde el punto de vista de otro soldado. Realmente fue un juego bastante malo y que la gente hoy en día sigue estando de acuerdo conmigo, al menos la mayoría de los Halo fans que conozco, en que es el peor juego jamás hecho en esta franquicia. Pero luego vendría algo, una luz al final del túnel que intentaría salvar a Halo, reivindicándolo con una premisa que sería una precuela. Y esto fue Halo Reach. Bungie nos entregó un trabajo realmente hermoso dentro de Halo Reach. Si bien muchos dicen que el juego fue bastante genérico, a mí se me hizo un retorno digno de Halo, el segundo mejor juego de la franquicia a mi gusto desde Halo 2. Habían mejorado muchas cosas, al fin podías correr con los Spartans en este nuevo juego, no ibas a paso de tortuga huevona como en los demás Halos. Las armas estaban muy bien calibradas, la verdad muchas cosas aquí gustaron, el multijugador fue perfecto. La historia principal del juego fue algo novedoso, la verdad, ver la precuela de cómo empezó todo este conflicto y terminar con un final meramente emotivo, lo que no pudo hacer Halo 3, fue lo que la detonó como uno de mis favoritos dentro de esta franquicia, la verdad. Es uno de los juegos que más me gustó y que por desgracia fue con lo que desapareció Bungie. Bungie se despidió de la franquicia Halo con este último juego y pasó las riendas a la empresa 342, que serían las que vendrían a ser el remake de Halo 1 para el aniversario. Lamentablemente, el remake de Halo por su versión de aniversario no fue tan buena como esperábamos. Sí, lo admito, en el momento en que empezamos a jugar el juego, se nota un cambio un tanto radical en cuanto a los escenarios más pulidos y con mejor definición, pero lamentablemente los personajes siguieron siendo cuadrados en muchos aspectos. Se enfocaron tanto en los escenarios que dejaron a un lado el diseño de los personajes, haciendo que se notaran bastante similares a los de su consola predecesora. Así que Halo Anniversary siento que es un pequeño capricho que no vale tanto la pena conseguirse, ya que en cierta forma, aunque tenga mejores gráficos en cuanto a escenarios, es mejor jugarlo en su versión clásica en el Xbox original que esta versión un tanto ineficiente que intentó ser un remake digno y terminó siendo algo demasiado sin chiste para mi gusto. Claro, en este momento ya hablamos de Halo en cuanto a su primera entrega, que es la primera trilogía, y sus secuelas, que son precuelas literalmente, más la de aniversario. Ahora queda hablar sobre el comienzo de una nueva trilogía a la que van a llamar la trilogía de Reclamador, que fue con lo que comenzamos Halo 4. Halo 4 en determinado momento comenzó a ser un realce, un revuelo, porque volveríamos a ver la franquicia desde un punto que nadie sabía de qué iba a tratar realmente. Ya había acabado la guerra con el Covenant, ahora qué podía esperarnos. Bueno, eso se resolvía fácilmente, ya que 342, la industria que había tomado ahora las riendas ya que Bungie se había retirado de la franquicia, había estudiado la saga tanto en los libros, cómics y juegos. Así que nos dio algo que ver con los creadores de los anillos de Halo. Hablo claro de la especie Forerunner. La verdad, Halo 4 fue un conflicto verdadero a la hora en que nos dimos cuenta de que el juego no era lo que esperábamos muchos. Desde los primeros trailers nos dimos cuenta que su jugabilidad sería un poco extraña, ya que se veía un juego que era Halo combinado con las gráficas de Gears of War y la jugabilidad de Call of Duty. Además de esto, también llegó una historia que no era precisamente algo que estuviéramos acostumbrados. Después de que Halo se había basado en un conflicto galáctico, aquí nos encontramos con algo que parece Crepúsculo. Lo siento para los jugadores y fans de Halo que les gustó Halo 4, pero deben admitir que el juego se sintió drásticamente modificado tan solo por la historia de amor que se aventaron entre Cortana y el Master Chief. Si bien muchos dicen no es importante esto,
se equivocan, realmente todo el juego trata de eso. El Master Chief tratando de salvar a Cortana de su destino cruel, porque ya está fallando después de tantos años que fue creada. La fecha de caducidad de su sistema ya está en pleno momento de agonía. La verdad, todo se desarrolla a base de esto, y luego nos vamos dando cuenta de las pequeñas mañas que traen los Forerunner, haciendo una alianza con el Covenant para atacar a los humanos. Un conflicto, la verdad, que ya se venía a venir, sobre todo si ya sabes cómo trabajaría en Halo, por estar estudiando sus libros, sus historias. De hecho, ya en este momento terminamos de aquí con Halo de los videojuegos, diciendo que el juego es bastante malo. Aquí las cosas por lo que son. Tendrá muy bonitos gráficos, tendrá un sistema de juego agradable, pero lamentablemente el juego no es bueno, y menos cuando quieres tener una experiencia bastante aceptable, porque el juego, a mí en lo personal, me duró 5 horas el juego. En 5 horas lo terminé y sigo preguntándome, tanto relajo para esto. Debo admitirlo, el multijugador, ahí nadie lo puede decir que es malo, el multijugador fue excelente. Y sigo diciéndolo, dudo mucho que otro Halo vaya a poder modificar tanto este multijugador como lo hicieron aquí, porque es perfecto. Lo único en lo que me quejaría es que algunos escenarios son una remasterización de otros juegos de Halo que los pulieron tantito para que se vieran bonitos, pero realmente no hicieron gran cosa. En cuanto a ser nuevos, claro está. Algo de lo que también quiero quejar de este juego fue simplemente los villanos. Mientras que en los demás Halos el Covenant había sido el enemigo a vencer, aquí los Forerunners son una entidad un tanto extraña. Realmente no sabía si me encontraba en su planeta o me encontraba en Cybertron, porque parecen Transformers, incluso los que parecen animales. Fue un tanto extraño jugar este juego y tener estas cosas de villanos. Si a esto le sumamos también que el villano principal, la primera vez que aparece, parece un Bakugan gigante, que gracias a Dios después sabemos que es una armadura y termina apareciendo un ser peculiar con poderes que parece como el primo hermano de Lord Voldemort. Pero el punto fue que el juego hizo muchas cosas que no tenía que haber hecho, y realmente de tantas ideas que podían haber utilizado para este juego, fueron por la opción más fácil, y realmente fue un juego bastante decepcionante. Pero claro, Halo no dejó su saga tan solo en juegos, también se expandió, como ya lo dije, a libros y cómics, de entre los cuales hay unos que realmente vale mucho la pena ser leídos. Claro está, no hay mucha facilidad para conseguirlos a veces, pero valen la pena buscarlos. Primero que nada se encuentra la novela gráfica de Halo, que salió para explicar más el mundo de Halo Combat Evolved, que era el primer juego. Luego salió Halo The Fall of Reach, o La Caída de Reach, uno de los que más recomiendo a todos los que estén aquí y tengan interés en leerlo. Después de ello siguió Halo The Flood y con consecuencia Halo First Strike. Realmente hay muchos cómics, muchos libros de esta franquicia, y al mismo tiempo también llegó a uno importante, que fue Halo Sanctum, que era donde se habla sobre la historia de la raza Forerunner, y que siento que es un poco importante de conocer. Fue publicado en enero del 2011, así que es el más fácil de conseguir en este momento. Y por qué no, Halo también entró al mundo de la animación, y que es considerada la única película que ha funcionado hasta el momento para llegar a ver la luz. Claro, estoy hablando de una compilación de mini cortos animados llamada Halo Legends. Uno muy recomendable, sobre todo por las primeras dos partes, que te muestran la historia en general de cómo comenzó este conflicto y la creación de los anillos del Halo. Si bien el problema con Halo Legends no es tanto que sean mini historias, es que cada una tiene un estilo de animación diferente, y algunas contrastan muy gacho a comparación de las otras. Un claro ejemplo de lo que estoy hablando es la historia donde se centran en la vida de un inquisidor, pero que todo es narrado de forma como si estuviéramos en el Japón medieval, donde hay samuráis, y realmente el arte de pelea de los inquisidores es ese, el de un samurái. Y toda la historia se va animando a base de un estilo de animación que pareciera una pintura dentro de un lienzo. Luego nos encontramos con una historia muy al anime, que es donde un Spartan se cae de una de las naves y se ve dentro de un conflicto muy a lo Dragon Ball Z. La verdad,
es una de las animaciones más curiosas que trae este complemento que es Halo Legends. Y claro, la última historia, que está basada en animación 3D y es la única que cuenta con la aparición concreta del Master Chief. La verdad, tiene muchos diseños y unos no contrastan con otros. Creo que es el mayor problema que tiene Halo Legends, pero aún así es algo que vale la pena verse, dar el tiempo para poder revisar con calma y apreciar. Sí, Halo puede ser una franquicia que ha perdido de repente sus humildes orígenes, pero ha sido bueno y malo en cuanto a sus evoluciones. Bueno en las cosas narrativas, malo dentro de los videojuegos en algunos aspectos, pero aún así Halo sigue siendo una franquicia que puede dar para más. Esperemos que las siguientes dos partes de la trilogía del Reclamador no vayan a ser pésimas como Halo 4 y que nos den un buen sabor de boca para el final de esta saga que muchos seguimos desde sus orígenes en 2001. Yo soy Shady Knight, los invito a que sigan viendo los videos que voy a estar subiendo próximamente y les recomiendo, si les gustó el video, por favor dejen un comentario, se agradece mucho más que un like. Yo soy Shady Knight, hasta la próxima, gracias por haberme escuchado.